Hoy nos vamos a sumergir en la increíble historia de Cincinnato, este granjero que de la noche a la mañana se convirtió en el salvador de Roma. Es un relato que habla de poder, sí, pero también de deber y de un ideal de liderazgo que, fíjense, ha influido en nuestro mundo por más de 2000 años. A ver, aquí va una buena pregunta. ¿Qué podrían tener en común la ciudad de Cincinnati, en Ohio, George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, y un granjero de la antigua Roma que vivió en el siglo V a.C.? Suena acertijo, ¿no? Pues la conexión es mucho más directa y sorprendente de lo que uno se imagina. Y es que la respuesta a todo esto es una sola persona, Lucio Quincio Cincinnato. Su historia es una de esas leyendas fundacionales de la República Romana, un relato que define lo que significaba la virtud y el liderazgo desinteresado para ellos. Como lo describe muy bien el historiador Fran Navarro, Cincinnato es un personaje entre la historia y la leyenda, el arquetipo del ciudadano y político ideal. Y esta dualidad es clave, ¿eh? ¿Dónde termina el hombre y dónde empieza el mito? Para tratar de entenderlo, pues, primero tenemos que viajar a su época. Para poder entender la historia de Cincinnato, primero hay que entender cómo funcionaba el poder en la República Romana temprana. Porque en ese entonces, la palabra dictador no significaba tirano, significaba salvador. A ver, esto es súper importante. Hay que quitarnos de la cabeza la idea que tenemos hoy de un dictador. Para los romanos no era un tirano, era un magistrado extraordinario, un magister populi, que era nombrado legalmente por el Senado, con poder absoluto sí, pero solo por 6 meses, y con una única misión, salvar a la República de una crisis extrema. Y ya. La diferencia con nuestra idea moderna es abismal, de verdad. O sea, un dictador moderno toma el poder a la fuerza para su propio beneficio, ¿no? El dictador romano, en cambio, era una figura legal, temporal, y su único propósito era servir a la República. Y lo más importante de todo, tenía que renunciar al poder en cuanto la crisis terminara. Era un puesto de servicio, no de poder personal. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué crisis tan grave llevó a Roma al borde del abismo y provocó que tuvieran que llamar a un hombre que estaba literalmente trabajando en su granja? Todo esto nos lleva al año 458 a.C. La cosa se puso muy fea cuando una tribu rival, los ecuestios, invadió territorio romano. Pero no solo eso, sino que lograron rodear y atrapar a todo un ejército romano con su cónsul en el monte Álgido. Imagínense la situación, el ejército acorralado, la derrota casi segura, el Senado desesperado tomó la única decisión que le quedaba, nombrar a un dictador. Y su elección fue precisamente Lucio Quincio Cincinnato. ¿Y por qué él? Bueno, porque tenía las dos cosas que Roma necesitaba con urgencia. Una probada habilidad militar, de cuando había sido cónsul, y, más importante todavía, una integridad que nadie cuestionaba. Era un hombre que ya había tenido poder, y lo había dejado para volver a su granja. Y aquí es donde la historia se pone casi de película. Cuentan que una delegación de senadores fue hasta su pequeña granja y lo encontraron ahí, arando la tierra. Y en medio del campo le ofrecieron la toga de dictador, pidiéndole que dejara su arado para tomar el control absoluto del Estado. Su respuesta, claro, definiría todo su legado. ¿Y cómo respondió Cincinnato a esta responsabilidad tan enorme? Bueno, lo que pasó después fue tan rápido y tan decisivo que se convirtió en leyenda. Fueron 16 días que, literalmente, salvaron a Roma. Cincinnato no perdió ni un segundo. Aceptó el mando de inmediato, levantó un ejército de rescate en tiempo récord y se lanzó a una campaña militar relámpago. Su ataque fue tan veloz y sorpresivo que los ecos no supieron ni qué les pasó. Fueron derrotados y el ejército romano liberado. Pero lo más asombroso de toda esta hazaña no es solo la victoria en sí, sino el tiempo que le tomó conseguirla. 16 días, solamente 16 días. Ese fue el tiempo que Cincinnato necesitó para aceptar el poder absoluto, organizar un ejército, marchar a la batalla, ganar de forma contundente y salvar a Roma de un desastre total. Increíble. Pero ojo, su victoria militar, con todo y lo impresionante que fue, no es la razón principal por la que hoy seguimos hablando de él. No, lo que de verdad lo hizo legendario fue lo que hizo después. Y aquí viene el acto que lo inmortalizó. Con el poder absoluto en sus manos, la ciudad a sus pies, Cincinnato hizo lo impensable para muchos. Después de solo 16 días, renunció a la dictadura. Así de simple. Devolvió el poder al Senado, se quitó la toga y regresó a su arado. Este fue el máximo acto de virtud cívica. Y ese acto, claro, lo convirtió en el modelo a seguir de la virtud cívica romana. Su leyenda viajó a través de los siglos,
tanto que inspiró a figuras como George Washington, a quien llamaban el Cincinnato americano, justo por renunciar al poder militar. De hecho, la Sociedad de los Cincinnati y hasta la ciudad de Cincinnati, Ohio, llevan su nombre en honor a este ideal. Y para que nos demos una idea de lo radical que era esta forma de pensar, hay una anécdota del rey Jorge III. Dicen que cuando se enteró de que George Washington planeaba retirarse a su granja después de la guerra, el rey dijo, si hace eso, será el hombre más grande del mundo. Renunciar al poder voluntariamente era, y yo diría que sigue siendo, un acto extraordinario. Claro, aquí siempre está el debate, ¿no? Los historiadores discuten qué tanto de esto es un hecho literal y qué tanto es un mito, una historia construida para enseñar los valores romanos. Pero, ¿saben qué? Quizás esa distinción no es lo más importante. El poder de la historia de Cincinnato como un ideal de liderazgo es innegable. Y esta historia ha sobrevivido más de 2 milenios, en gran parte gracias a historiadores como Tito Livio. Él, en su enorme obra sobre la historia de Roma, la inmortalizó no solo como un evento histórico, sino como una lección de moral, un ejemplo perfecto del carácter romano ideal. Y al final, la historia de Cincinnato nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta hoy. En un mundo que a menudo está dominado por la ambición personal, ¿podría existir un líder como Cincinnato? ¿Será que todavía valoramos ese ideal del servicio por encima del poder? Es algo en lo que vale la pena pensar.